Bueno, comenzamos. Esta es la tarea de aula número 3. Continuamos con integrales y vamos a desarrollar 3 actividades eh, donde vemos un poco de la aplicación de las teorías y lo que son los teoremas y propiedades de las integrales indefinidas. Bueno, en el ejercicio 9 nos piden verificar por el método más simple las siguientes afirmaciones. Nos dan una función llamada g de x igual x cuadrado menos x más 1 y otra coseno de x más e a la x más 2pi. Y nos dicen que son primitivas de otra función llamada f. En tal dominio, la primera para todos los reales y la segunda para un intervalo cerrado, menos pi a pi. Entonces, están realizando esta afirmación y nos piden que la verifiquemos. ¿Es g primitiva de f? Esa sería la pregunta. Bien. Entonces, primero recordemos la definición de primitiva o antiderivada, que sería un sinónimo. Una función llamada p mayúscula es primitiva de otra en un intervalo cerrado solamente, sí, solo sí, cuando la derivo a esta función p me hace obtener la función f en el intervalo donde yo realice esta afirmación. Entonces, ¿qué tengo? Dos funciones. Si a una la derivo y obtengo la otra, a la que derivé la puedo llamar primitiva de esta función f. Es una relación que es sencilla, ¿verdad? Bueno, entonces, para los ejercicios que tenemos, para los ítems que tenemos, lo que tenemos que hacer con g es derivarlo y ver si obtenemos f. Si eso se llegara a verificar, llamamos a g primitiva o antiderivada de f. ¿Me escuchan? Hola. Sí, se Sí, escucha. profe, sí. Bueno, continúo entonces. Bueno, continuamos. Es una relación sencilla. Continuamos. Bien, empezamos con el primer ítem. Bueno, entonces es simple. La herramienta que tenemos a mano es derivar la función g. Ahí está la ley, x cuadrado menos x más 1. Derivamos de cada lado de la igualdad. Entonces g' es igual a la derivada de x cuadrado menos x más 1. La regla de la derivación de la suma y la resta nos indica que debemos derivar término a término. X cuadrado por un lado menos x por otro y el valor 1 por otro. La derivada de x cuadrado es 2x. ¿Bien? La derivada de x es 1, que estará restando, y la derivada de una constante es 0. En el penúltimo renglón está esto indicado. El 0 es el elemento neutro de la suma, entonces nos queda que la derivada de g de x es 2x menos 1. Pero esta ley, 2x menos 1, no es otra cosa que f de x. Por eso en el último renglón concluimos que g' de x es f de x. Bien, nosotros, como vemos que esto no tiene ningún inconveniente para todos los reales, que era el dominio donde nosotros estamos, nos interesa realizar esta afirmación, podemos decir ahora que g es primitiva de f. ¿Y cuál es la relación en matemática 1 que diríamos de f con respecto a g? Si lo recuerdan, decíamos que f es la derivada de g. Ahora estamos parados en la otra vereda, por así decirlo. Decimos que g es la primitiva de f. La relación entre ambas es la derivación. Una derivada no me permite obtener la otra. Es una nomenclatura nueva que tenemos que ir incorporando. Continuamos con el ítem B. Afirman esto y tengo que comprobarlo, verificarlo. Entonces, la herramienta que tengo es la derivación. Si g es primitiva de f, tengo que derivar a g y ver si obtengo f. Bien, como sabemos derivar,
tenemos que derivar, ahí está en la igualdad, g de x igual coseno de x más e a la x más 2pi, hay que derivar todo eso. Entonces, en el tercer renglón, vemos cómo se va derivando término a término. Esta es la regla de la derivación para una suma de funciones. Bien, entonces, derivo el coseno por un lado, e a la x por otro, y 2pi por otro lado. La derivada de coseno de x lo conocemos por tabla, está tabulado, y eso es menos seno de x. Bien, la derivada de e a la x es e a la x. Y la derivada de 2pi es 0, al ser una constante. Bien, entonces, el cero elemento neutro de la suma, lo podemos, eh, si queremos no lo consideramos, nos queda la ley de la derivada de g igual a menos seno de x más e a la x, que no es otra cosa que la ley de f de x. O sea, partí de g de x, lo derivé y obtuve f de x. ¿Qué puedo afirmar de g de x? Que es la derivada de f de x. ¿Bien? Que se verifica la afirmación propuesta. Entonces, en el ítem A y en el ítem B, verifiqué que G era primitiva de F. Para este segundo ejemplo, el intervalo que nos interesa es de menos pi a pi. Bueno, entonces, esto es como para incorporar un poco el concepto de primitiva. La terminología nueva, antes hubiera dicho F es derivada de G. Ahora digo G es primitiva de F. Esto es como una relación, por ejemplo, cuando hay dos personas, por ejemplo, Juan y Pedro. Juan es el hijo de Pedro, o Pedro es el padre de Juan. La relación es la misma, pero yo me puedo situar en la perspectiva de Juan y decir que es el hijo de Pedro, o en la perspectiva de Pedro y decir que Pedro es el padre de Juan. La relación es la misma, ¿bien? Entonces, en matemática 1 nosotros decíamos, si viéramos esto que está acá, diríamos, f es la derivada de g, porque lo obtuve de esa forma. Derivé a g y obtuve f, entonces f es derivada de g. Pero ahora en matemática 2 incorporamos esta terminología y decimos g es primitiva de f. Bien, entonces nos tenemos que ir un poco acostumbrando o incorporando esta nueva perspectiva. A mí me dicen, tengo esta función y es primitiva de esta otra, entonces yo tengo que eh, establecer que una derivada me da a la otra. Bueno, continuamos. Esta es la conclusión, G es primitiva de f en el intervalo que nos interesaba. En la actividad 11, que está en la página siguiente, se nos da una función, digamos, cuya ley es f de x igual a 5 y a la x más seno de x menos 2 sobre 1 más x cuadrado, y se nos pide que obtengamos, o sea, que hallemos la primitiva, pero cuya gráfica contiene al punto 0, 1. Nosotros hasta recién hemos trabajado y hemos dicho, digamos, sabemos el concepto de primitiva, conocemos que si hay una primitiva entonces hay infinitas, y de todas esas queremos aquella que pasa por este punto. Entonces, ¿cómo vamos a proceder para la resolución de esta actividad? Lo que vamos a hacer es, en principio, encontrar una primitiva cualquiera de esta función. Ahora vamos a ver cómo. A continuación, vamos a expresar, ya que con una difieren en una constante, podemos expresar la familia de todas las primitivas de esta función. Y de todas esas funciones que constituyen la familia de primitivas, que son infinitas, vamos a seleccionar puntualmente la que pasa por 0, 1. Y ese sería el proceder en esta actividad. Entonces, vamos a ver en principio cómo hallamos la primitiva de esta función. Bueno, para buscar la primitiva de esta función, vemos que la ley de esta función está constituida por tres términos. ¿Sí? Lo que podemos pensar es tal vez en una función constituida por tres términos también, de manera que cuando derive cada uno de estos términos, obtenga cada uno de los términos de f. En ese caso estaríamos empleando la derivada de la suma, ¿sí? Que es la suma de las derivadas.
Entonces, pensamos en una primitiva que esté constituida por 3 términos, de manera que la derivada de cada uno de esos términos origine cada uno de los términos de la función f. ¿Hasta ahí alguna duda? Es decir, No han preguntado nada todavía. bien. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, o sea, ¿cómo encontramos una función cuya derivada me dé 5e a la x? Un poco es pensar el proceso de derivación, pero al revés, ¿sí? O sea, ¿cómo antiderivamos de alguna manera este 5e a la x? ¿Qué función al derivarla me da e a la x? A la X, ¿no? O sea que para encontrar una función de manera que la derivada me dé 5e a la x, podríamos pensar directamente en 5e a la x. De la misma manera, o sea, continuamos con los términos siguientes. Necesitamos una función cuya derivada me dé el seno de x. ¿Se acuerdan alguna función que derivada me dé el seno de x? Coseno de X. Bien, la derivada del coseno de x me daba menos de x. Entonces deberemos hacer una mínima corrección. Sí, ahí lo puse Pablo. Perfecto. Podemos pensar en menos coseno de x. ¿Sí? Entonces, la derivada de menos coseno de x nos daría el seno de x. Bueno, y esta tal vez es un poco más compleja. Habría que recordar, digamos, qué función derivada me dé, empecemos por 1 sobre 1 más x cuadrado. ¿Se acuerdan? Yo. Ahí pone la raíz cuadrada. Josefina dice la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, vamos a pensar x a la 1/2. La derivada de eso era 1/2 x a la menos 1/2 o 1 sobre 2 raíz de x. Piensen tal vez en alguna trigonométrica o inversa de ¿Puede trigonométrica. ser la de arco tangente? La de arco Sí, tangente. Perfecto. La derivada del arco tangente me daba 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces podríamos pensar en menos 2 arco tangente de x. ¿Sí? Entonces, con este proceso, digamos, de encontrar para cada uno de estos términos cuál es el término que al derivarlo, digamos, ya me permite obtenerlo, lo que hemos encontrado es una primitiva de la función f. De las infinitas primitivas que tiene esa función, encontramos una en particular. Bueno, ahora dijimos que vamos a expresar, digamos, esas infinitas primitivas. Entonces, lo que ustedes han comentado, digamos, inicialmente, es el enunciado de un teorema que dice que si una función tiene una primitiva, entonces tiene infinitas. Y nosotros vimos que todas esas primitivas varían en una constante. Por lo tanto, vamos a expresar la familia de primitivas, digamos, y las vamos a denominar integral indefinida. El conjunto de todas las primitivas de una función lo llamamos integral indefinida y la simbolizamos con el símbolo que ustedes ven en pantalla. ¿Sí? Por lo tanto, para expresar, digamos, el conjunto de primitiva de f's, empleamos la simbología del caso y la igualamos a la primitiva que obtuvimos más una constante. Estaríamos representando infinitas funciones. ¿Sí? Entonces, esta familia contiene infinitas funciones. ¿Cómo obtengo cada una de esas funciones? Y dándole valores diferentes, o sea, brindando algún valor distinto a esta constante. Entonces, si quisiéramos tal vez visualizar este conjunto, podríamos pensar, digamos, tenemos una animación que nos permite asignar algunos valores de C particulares. En este caso, digamos, sabemos que C puede ser cualquier número real, pero seleccionamos algunos, como para que vean, digamos, que cada una de las constantes me genera una primitiva en particular. De todas estas infinitas, en particular el problema lo que nos pide, digamos, es que encontremos la que pasa por el punto 0,1. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hallarla?
¿Qué les parece? ¿Cómo podemos asociar este punto a alguna función? ¿Se acuerdan de Matemática 1? ¿Cómo buscábamos una función que pasara por algún punto en particular? Evaluar cero. Perfecto, evaluar, digamos, o sea, x en 0. Entonces, para la función que nosotros estamos buscando, f en 0, como que se obtendría al reemplazar las variables independientes por 0, nos tendría que dar como resultado 1. Entonces hacemos 5e a la 0, menos el coseno de 0, menos 2 arcotangentes de 0, más una constante. Cada uno de estos resultados sabemos que 5e a la 0 nos da 5, el coseno de 0 es 1, arcotangente de 0 es 0, y podemos generar una ecuación para despejar la constante. ¿Sí? Entonces la función que nosotros precisamos que pasa por este punto va a tener asociado un valor de c particular, en este caso, menos 3. Por lo tanto, de las infinitas funciones que constituyen la familia de primitivas, buscamos esta en particular. Entonces, si pensamos en el esquema anteriormente realizado, de todas las infinitas primitivas, estamos buscando esta resaltada en azul. Y con esto concluye la actividad. El ejercicio 29 está en la página 34, creo. Bueno, y acá nos da una función g, cuya ley está dada por esta integral entre menos 2 y t de f de x diferencial x para todo t en el intervalo cerrado menos 2, 5, donde f es la función graficada en el ejercicio 8, que ahora vamos a ver qué forma tiene. Nos pide evaluar la función g en distintos valores, calcular la derivada de esa función en distintos valores. Después en el ítem C nos da una función h de t que se define en función de g y nos pide, bueno, por un lado hallar h en menos 2 y después ver si h es primitiva de f o no. Y por último, esbozar en forma aproximada las gráficas de ambas funciones. Entonces, para resolver el primer ítem, lo que vamos a hacer primero es recordar la definición de función integral. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dada una función f que sea integrable en el intervalo cerrado a b, llamamos función integral asociada a f a la función que se define en el intervalo a b en R, y a cada valor del intervalo a b le asigna la integral entre a y t de f de x diferencial de x. ¿Sí? Esa es la definición de función integral que está asociada a la función f. Para nuestro ejercicio, la integral g va a estar definida en el intervalo menos 2, 5, y tiene esa forma, la integral entre menos 2 y t de f de x diferencial de x. Esto es el dato que tenemos. La función f que mencionaba el enunciado está dada por esta gráfica, ¿sí? Lo único que contamos es con la gráfica de la función. Bien. Entonces ahora nos pide evaluar la función g en determinados valores. Fíjense acá. Fíjense que en la función integral lo que tenemos es una integral y la variable independiente está relacionada con el extremo superior de la integral, ¿sí? Entonces, el g evaluado en menos 2 es la integral entre menos 2 y menos 2 de f. ¿Y eso qué nos da? Aquí es igual la integral entre menos 2 y menos 2 de f. Cuando los extremos de integración son iguales, ¿qué pasaba con la integral? Están respondiendo que es igual a 0. Perfecto. Se define igual a 0, ¿sí? Era una definición. Cuando teníamos los extremos de integración iguales. Bien. Entonces, bueno, una vez fijado el valor de t, el valor de la función integral se obtiene resolviendo una integral definida, ¿sí? Noé, preguntan, ¿cuál es la ley de la función g? Ahí fíjense que es esta que está acá, g de t, la definimos así. Está definida mediante una integral la ley. Es esta de acá.
¿Sí? Es la integral entre menos 2 y 3 de f. La variable independiente aparece acá en el extremo, va variando el extremo de integración. ¿Sí? Sí, Noé. Bueno, entonces, vamos primero a ver, fíjate, cuando yo quiero calcular g en menos 1, voy a reemplazar el extremo superior por menos 1, entonces me queda la integral entre menos 2 y menos 1 de f. ¿Está bien? Siempre lo que voy a hacer, la variable de integración, la variable independiente va a aparecer en el extremo superior de la integral, porque g es una función integral. Bien, entonces, la función f, vamos a mirar el dibujito acá, es no negativa entre menos 2 y 3. Sí, entonces, para hallar esos valores de g, que aparecen acá, el g en menos 1, en 0, en 1 y en 3, como esos puntos están en el intervalo menos 2, 3, podemos interpretar la integral definida como el área de la región bajo la gráfica de la función, ¿sí? Y por encima del eje x. ¿Se acuerdan que eso hablábamos la clase pasada? Cuando f es no negativa, podemos interpretar su integral como el área de la región determinada por su gráfica. Bien, y en este caso, además, la función entre menos 2 y menos 1 tiene como gráfica un segmento de recta, entonces nos queda la región determinada por la función f, es una región triangular, si es un triángulo. Entonces podemos calcular directamente por geometría de manera exacta esa integral. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, Ah, bueno. es lo que nos pedía igual en el otro ejercicio. ¿En qué ejercicio? En el que aparece la gráfica, creo que el 8. Claro, en el 8, exactamente. Es lo que hicieron en el 8, si ya lo tienen hecho, eso lo vamos a poder usar acá directamente. Exactamente, sí. ¿Por qué usamos geometría elemental? Porque acá justo la función f, su gráfica, nos permite usar geometría para calcular de manera exacta esa integral. Entonces, bueno, es eso simplemente. Sí, dice que entendieron. Genial. Bueno, entonces para los otros ítems va a ser lo mismo, ¿sí? G en 0 va a ser la integral entre menos 2 y 0 de f. Acá primero podemos usar las propiedades de la integral definida en este caso, y escribir esa integral entre menos 2 y 0 como la integral entre menos 2 y menos 1 de f, más la integral entre menos 1 y 0 de f, ¿sí? Y sumar las áreas de estas dos regiones, que acá tenemos el triángulo que teníamos antes, y acá un rectángulo que podemos calcular su área como base por altura. Entonces simplemente es hacer eso que, bueno, si hicieron el ejercicio 8, esto lo tienen hecho de ahí. Simplemente, digamos, acá lo que hace en este ejercicio, en esta actividad 29, es mostrar que, bueno, yo defino la función integral, y una vez que le voy dando los valores a t, voy obteniendo una integral definida que tengo que poder calcular de alguna manera. Bien, bueno, g en menos 1, g en 1, perdón, hacemos lo mismo. ¿Cuánto? Fíjense que esto otra vez lo que podemos hacer es esta integral entre menos 2 y 1, pensarla como la suma de dos integrales, y el área de S1 ya la calculamos, y el área de S2 tenemos acá un cuadrado, o sea que nos queda lado al cuadrado el área de S2, o sea 4 en este caso. Fíjense que acá ya esto es hacer cuentas nada más, ¿sí?
¿Estamos hasta acá? Sí, Noé. Bien. Esta la podrían hacer solos, a ver cuánto les da. ¿Vale? Y nos dicen. A ver, ya van diciendo. 5 era la anterior, la suma de estas dos. Ale dice 0, Julieta dice 5, pero hagan las cuentas, no adivinen. Eugenia dice 7, Mauro dice 1, Pero ¿de Abril dónde sacan esas cuentas? Ahí les dice voy. 7. O sea, lo que hacemos es separar en las integrales, escribir esa integral entre menos 2 y 3 como una suma de integrales. ¿Y cuál usamos acá? Bueno, es la integral entre menos 2 y 1 la habíamos calculado antes. ¿Sí? Que es lo que decía Susi, que era que vale 5. Ahora, para calcular esta integral entre 1 y 3, usamos el área de la región S3, que es un triángulo. ¿Sí? Entonces, su área va a ser base por altura sobre 2. Bueno, y Bien, los que dijeron 7, está bien. ¿sí? ¿Se entiende? Pero tienen que plantear las integrales. Tienen que abrirlas en suma. Bien. Bueno, ahora para evaluar G en 4, fíjense, primero, ¿qué podemos hacer? Otra vez, como la integral entre menos 2 y 3 ya la calculamos, usamos la propiedad de aditividad respecto del intervalo de integración, que es la que aparece siempre por ahí, que es la que nos dice, bueno, yo a esta integral entre menos 2 y 4, primero la puedo escribir como la suma de dos integrales, en donde el extremo superior de una es un punto intermedio entre menos 2 y 4 y coincide con el extremo inferior de la otra. Entonces, en este caso, para aprovechar lo que ya hicimos, decimos, bueno, esta integral entre menos 2 y 4 la escribo como la integral entre menos 2 y 3 de f más la integral entre 3 y 4 de la función f. ¿Sí? Eso es lo que hacemos primero. Ahora, bueno, esta integral vale 7 porque es lo que calculamos antes, y para calcular esto, en este caso, como f entre 3 y 4 es negativa, entonces lo que hacemos es pensar, bueno, no es igual al área, la integral, pero sí la podemos pensar, porque habíamos charlado en la clase anterior, como la opuesta al área de ese 4. ¿Sí? ¿Estamos esto? Por acá nadie dijo nada todavía. Bueno, entonces calculamos el área de ese 4, pero la integral entre 3 y 4 va a ser la opuesta a ese valor, porque f es no positiva. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé si quedaron mudos. Digan por el chat si entendieron. ¿Se acuerdan lo de la clase pasada? Sí. Ah, bueno, Tomás dice que ¿Vamos sí. bien entonces? Abril dice que sí. Bueno, Oriana dice que sí. Bueno, Buenísimo. Bueno, entonces, de manera análoga vamos a hallar el valor de g en 5, que ahí no lo escribimos ya, pero es lo mismo. Acá tenemos la integral entre menos 2 y 4 ya calculada. Nos va a faltar calcular la integral entre 4 y 5, que otra vez es negativa, y vamos a usar lo mismo que antes, de que coincide la integral con el opuesto del área de la región que queda determinada. Si esto háganlo si quieren ustedes, de todas maneras está resuelto en los archivitos que subimos con las actividades, así que lo pueden mirar ahí si no les sale. Estamos, pero bueno, acá lo que
Importante es ver que una vez que yo le doy valores a la variable independiente, la función integral, para poder hallar el valor de la función integral, necesito resolver una integral definida. ¿Sí? ¿Alguna duda de esa primera parte? Parece que no. Bien, continuamos. Cualquier cosa, pregunten. Bueno, entonces en el ítem B nos pide calcular g' en 0, g' en 3, g' en 4. O sea, la derivada de g en esos puntos. Para poder hacer esto, lo que vamos a utilizar es el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Qué decía el primer teorema fundamental del cálculo? Si yo tengo una función f continua en el intervalo cerrado AB, y f de x es la función integral que ella genera porque acá, sí. Tengo una pregunta del ejercicio anterior, que Bien. es ¿cómo se calcula el área de S4? ¿Cómo se calcula el área? Sí. Esto es un triángulo, ¿sí? La región S4 es una región triangular, es un triangulito que quedó formado acá. Entonces, calculo el área del triángulo este de acá, por geometría. ¿Está bien? Esto es base, que es 1, por la altura, que es 1, dividido 2. Entonces nos queda 1 por 1, 1 dividido 2, 1 medio. ¿Está bien? Esto, digamos, la región, como región no deja, es un triángulo, geométricamente hablando. Entonces, para calcular su área uso geometría. Uso la formulita del área. ¿Sí? Ay, yo pensé que era 1 más 1 medio. Con razón no me daba. No. Claro, no. Es base por altura sobre 2. El área de un triángulo. La fórmula para calcular el área. Bien, ya están, entonces, Bueno, ¿no? Bien, entonces estábamos diciendo, recordando el primer teorema fundamental del cálculo, que si tenemos una función f que es continua en el intervalo AB, y f de x es la función integral que ella genera, entonces esa función integral, f mayúscula, es derivable en el intervalo AB y su derivada coincide con f para todo x del intervalo AB. ¿Sí? Eso es aquí el teorema. Esta condición de acá, este resultado, ¿qué nos está diciendo? Que es lo que trabajamos en las dos actividades anteriores. Esa f mayúscula, ¿qué relación tiene con f minúscula? ¿Qué nos dice eso? ¿Se dan cuenta? Que f mayúscula es la primitiva de f minúscula. Que f mayúscula es una primitiva, es una, ¿sí? No la primitiva, pero sí una primitiva de la f. Exactamente, ¿sí? Bien. Sí, por el chat también están diciendo si es primitiva, que Bueno, f ¿cómo es es? primitiva de f minúscula. Es una primitiva. Sí, es una primitiva, ¿sí? Bien. Entonces seguimos. Esa es la función f. Nosotros tenemos acá la función f, que tenemos dada la gráfica nomás. Entonces, en este caso, como la función f es continua en el intervalo menos 5, porque lo vemos acá en la gráfica, ¿sí? Que es función continua, entonces su función integral, se verifican las hipótesis del teorema fundamental del cálculo, entonces podemos decir que su función integral g es derivable y vale que g' de t es igual a f de t para todo t en el intervalo menos 5. Entonces, ¿cómo vamos a calcular g' en 0? Por ejemplo, ¿cuánto vale g' en 0? Claro, ¿qué tengo que plantear para averiguar g' en 0? No, en el chat no responde nadie. Bien, bueno, no importa. Entonces lo que decimos que se verifica esta
condición, ¿sí? Tenemos este resultado. G' para cada valor de t entre menos 2 y 5 es igual a f. Entonces, si nosotros tenemos la gráfica de f, para calcular G' en 0, lo que vamos a primero plantear es que eso sea igual a f en 0. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque vale por el primer teorema fundamental del cálculo, podemos hacer esto. Entonces me voy a la gráfica de f y busco cuánto vale f en 0. Y f en 0 vale 2. Entonces G' en 0 va a ser igual a 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Buenísimo. Y lo mismo para los otros valores. G' en 3 va a coincidir con el valor de f en 3. El valor de f en 3 es 0. Lo mismo para G' en 4, que ¿cuánto nos va a dar? Menos 1. Perfecto. ¿Estamos hasta acá? Acá necesitamos el primer teorema fundamental del cálculo para poder resolver esta actividad, ¿sí? Porque la ley que tenemos para G es la ley digamos, es una función integral. Entonces necesitamos este teorema que nos relaciona la función integral con la función f. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta? No, no hay ninguna pregunta. Bien. Seguimos entonces. Acá nos da una función h de t que se define como menos 1 más g de t para todo t en el intervalo menos 2, 5. Bueno, recordemos que g es la función integral asociada a f en el intervalo menos 2, 5. Entonces, reescribimos h de t teniendo en cuenta eso, y h de t va a ser igual a menos 1 más la integral entre menos 2 y t de f de x. ¿Sí? Simplemente reemplazamos el g por su ley, que es la función de una función integral. Para calcular h en menos 2, ¿qué vamos a hacer? Reemplazamos el menos 2 en t. Exactamente, reemplazamos el menos 2 en t, y como habíamos visto antes, la integral entre menos 2 y menos 2 de f va a ser 0, o sea que nos queda que h en menos 2 es igual a menos 1. ¿Sí? Bien, ahora nos preguntan si h es primitiva de f. ¿Qué les parece? Que sí, Que sí, ¿por qué? porque tiene sumada una constante. Claro, o sea, sabemos que g es primitiva de f, por lo que habíamos visto por el primer teorema fundamental del cálculo, y si le sumamos una constante, esta función también es una primitiva. Bien, bueno, acá lo que pusimos acá es la definición de primitiva, para recordarla, en este caso en el intervalo menos 2, 5, y podemos hacer esta otra forma de decir, bueno, si yo uso la definición, también puedo llegar a lo mismo que hablábamos antes. Entonces, usando la definición de primitiva, lo que hago es calcular la derivada de h y obtenemos lo mismo, ¿sí? Porque en definitiva necesito el primer teorema fundamental del cálculo de ambas maneras, ¿sí? Acá lo que hicimos es decir, bueno, derivo h y me fijo si verifica la definición de primitiva. Lo otro que hablábamos era usar los teoremitas que vimos en la actividad 11. De las dos maneras está perfecto. ¿Sí? Entonces, por primer teorema fundamental del cálculo, está la derivada de g es f de t. ¿Está bien? Por lo tanto, es primitiva. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Por acá, por el chat, no hubo más preguntas. Bueno. Seguimos entonces. Tiene el último paso, pregunta Julieta. ¿Está acá? ¿Por qué quedó igual a f de t? Sí. Bueno, volvemos acá. Hacemos h. Para ver qué es primitiva, lo que vamos a hacer acá es derivar h. ¿Sí? Ver que nos da f de t. Entonces, cuando yo derivo, me queda, bueno, la derivada de menos 1, que es 0, y la derivada de la función integral. La derivada de la función integral, por el primer teorema fundamental del cálculo, es igual
a f de t. Bien, repasamos el primer teorema fundamental, estaba por acá. Nos decía que la derivada de la función integral es igual a f de x para todo x en el intervalo a b. ¿Sí? Que es la condición que tenemos acá. G' de t es igual a f de t, para todo t entre menos 2 y 5. Entonces, es eso lo que usamos cuando derivamos h. Esta integral entre menos 2 y t de f de x es la función g de t. La función g evaluada en t. Y por el primer teorema fundamental del cálculo es igual a f de t. ¿Sí? Ahí se entendió. Dicen que sí. Buenísimo. Entonces, como verifica la definición de primitiva, h es una primitiva de f. ¿Sí? Bien, seguimos con el último ítem, que nos pide esbozar en forma aproximada las gráficas de g y de h. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es pensar que g, considerar el hecho de que g tiene su derivada a la función f. Y tenemos la gráfica de la función f. Entonces tenemos información sobre la derivada de g, y vieron en matemática 1 que eso nos permite obtener información sobre la forma de la gráfica de g. ¿Sí? Conociendo la derivada. Bien, entonces acá tenemos, esta es la gráfica de f, que como vimos por el primer teorema fundamental del cálculo, no sé si voy a poder escribir bien, coincide con la derivada de g, entonces tenemos la gráfica de la derivada de g, y hacemos análisis usando los criterios que vieron en matemática 1. Entonces, por ejemplo, entre menos 2 y 3, la función f, que coincide con la derivada de g, es positiva. Entonces, si g' es positiva, la función g es estrictamente creciente en ese intervalo. Entre 3 y 5, vemos que la función g es negativa, con lo cual, perdón, la función g dije, la función f, la derivada de g es negativa, con lo cual g es estrictamente decreciente en el intervalo 3-5. Sí, esto nos va dando información sobre la función g que queremos graficar. Después, g' en 3, vimos que valía 0, entonces tendrá un extremo relativo, en x igual a 3 la función g, y a partir de lo que vimos antes, que crece entre menos 2 y 3 y decrece entre 3 y 5, entonces en x igual a 3 tendrá un máximo relativo. Bien. Después, cuestiones referidas a la concavidad. Como f es creciente entre menos 2 y 1, la función g es cóncava hacia arriba, y como es decreciente en el 1,5, la función g es cóncava hacia abajo en dicho intervalo. ¿Sí? Esto es haciendo un análisis de funciones, la función derivada. Entonces acá, bueno, tenemos un cuadrito para ver esto, resumir esto que vimos antes. Entonces tenemos que g' entre menos 2 y 3 es positivo, entonces g es creciente. Entre 3 y 5 es negativa, entonces Máximo la función... ¿Sí? que queda como máximo relativo en 3. Exactamente, en 3 hay un máximo relativo, entonces ahí tenemos que tener en cuenta eso cuando la grafiquemos. Después, bueno, la derivada es creciente entre menos 2 y t, entre menos 2 y 1, perdón, la función g es cóncava hacia arriba, entre 1 y 5 la función derivada es decreciente, con lo cual g es cóncava hacia abajo en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, y además que como por el primer teorema fundamental del cálculo vimos que g es derivable, porque recordemos que g es una función integral, entonces
debe ser continua, o sea que su gráfica va a ser continua. Teniendo en cuenta esto y los valores que hayamos, ¿se acuerdan que en el primer ítem calculamos gen 0, gen -2, bueno, todos esos puntitos los usamos para tener una gráfica mejor aproximada de g. Y esa es la forma de la función g. Sí, fíjense que verifica esto que estuvimos viendo acá, entre -2 y 3 es creciente, entre 3 y 5 es decreciente, acá en 3 tiene un máximo relativo, que en este caso resulta ser absoluto también, y, bueno, cóncava hacia arriba, entre -2 y 1, y cóncava hacia abajo, entre 1 y 5. ¿Estamos? Y estos puntitos que están acá resaltados son los que obtuvimos mediante el cálculo de las integrales definidas en el ítem A. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay una pregunta, dice, ¿cómo sé las imágenes? Es lo que respondiste recién. Claro, o sea, estos valores de las imágenes son los que obtuvimos al principio. G en -2 habíamos calculado, porque es la integral entre -2 y -2 de f, eso nos da 0, y bueno, y estos otros valores lo mismo, G en -1 lo habíamos calculado en el ítem A. Todos estos puntitos que están marcados los tenemos a partir de lo hecho en el ítem A, que ahí calculamos los valores de G, para algunos puntos. ¿Sí? Ahí se dio cuenta. Bien. ¿Estamos entonces hasta acá? Bueno, continuamos. Después nos pedía la gráfica de H, y por la forma, por la definición de H, H es -1 más G, entonces, simplemente, ¿qué hacemos? La gráfica de H va a tener la misma forma que G, pero trasladada una unidad hacia abajo, ¿sí? Y esa está graficada en rojo. ¿Estamos? Pregunta Rosario si no se podría graficar directamente a partir de las imágenes del ítem A, en vez de hacer todo el análisis. La función G. Función G. Y pero lo que pasa es que no sabes cómo unir esos puntos, cómo los unimos. Tenemos valores, pero podríamos unirlos de otra forma. O sea, el análisis ese nos permite saber de qué manera lo vamos a tener que unir, porque podría ser, no sé, que desde este punto a este fuera decreciente primero, después crece, pasa por, y todas esas cosas no, si no haces el análisis no lo podés saber teniendo solo algunos puntos de las imágenes. Ahí se dio cuenta, dijo que sí, claro. Bien. ¿Algo más? Esto creo que es la última, sí. Sí. Si quieren que veamos alguna cuestión antes que haya quedado. A ver, Ale dice, ese de unir los puntos, ¿es utilizando aplicaciones de la derivada? Esto de unir los puntos. Claro, sí. El análisis que hacían, bueno, creo que fue al principio de este cuatrimestre que lo vieron, ¿no? Aplicaciones de la derivada, que hicieron unas clases. Lo vimos después antes de las vacaciones. Antes de las vacaciones, y creo que repasaban en los primeros... Lo habremos repasado. Sí, pero bueno, es eso, claro. Son aplicaciones de la derivada. Cómo usar la derivada para obtener la gráfica de G. Y acá, digamos, lo que está implícito es que esta G' nosotros la podemos conocer porque justamente G era una función integral, y por el primer teorema fundamental del cálculo, su derivada
es f, ¿sí? O sea, la derivada de g coincide con f. Ahí es donde usamos lo nuevo, digamos. Solo aportar que tal vez, mirando la gráfica de f, por ahí como tenemos secciones constantes y algunas lineales, por ahí podríamos inferir, digamos, las secciones de la función integral, digamos, Claro, fíjense, esperen que busco la... por ese lado también. Por ejemplo, entre menos 1 y 2, la función es constante, ¿sí? Entre menos 1, perdón, y 1. Entre menos 1 y 1, la función f, que es la derivada de g, es constante. Entonces, ¿qué función tiene como derivada una constante? Una función lineal. Si se fijan ahí en la gráfica de f, fíjense que entre menos 1 y 1, estos son dos segmentitos, bueno, es un segmento de recta, ¿sí? O sea, corresponde a una función lineal. Y después van a ver que, mientras vayan avanzando, ahora con esto de la integral, van a ver que la función que tiene como derivada, bueno, eso igual también lo pueden ver, porque ya sabemos, cuando la función es lineal, pues van a ver que cuando la derivada es lineal, la función g tiene una forma de una parábola, un arco de parábola. Por eso tiene esos pedacitos ahí. También se puede hacer así, si no quieren ver el análisis, pero tienen que recordar eso. Y fíjense que acá es un arquito de parábola, acá también. Y tal vez para el que quiera profundizar un poco más, por ahí podría hallar la ley, digamos, de esa función y Claro. intentar hallar la ley de G. Claro, acá como el enunciado decía esbozar la gráfica, por eso hicimos esto, pero hay otras maneras, ¿sí? Pero se puede dar de manera exacta esa gráfica, mediante la ley, como dice Gabriel.